El contenido de esta presentación va a ser primero la formación del esmalte, un proceso llamado amelogénesis, y luego vamos a ver cómo queda finalmente la estructura del esmalte. En segundo lugar vamos a ver cómo se forma el complejo dentino-pulpar, un proceso llamado dentinogénesis, y cómo queda finalmente la estructura de este complejo dentino-pulpar, la relación que tiene la dentina y la pulpa. Y finalmente vamos a hablar de las características que tiene la pulpa dental. Empecemos entonces hablando del esmalte. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano y vamos a hablar un poco de sus características. Empezando con el tema de su color. En realidad el esmalte es translúcido. Lo que le da el tono amarillento quizá de algunas zonas es la dentina que está por debajo. Y vamos a ver que este color amarillento, dependiendo del grosor o la proximidad a la dentina, va a ser un poco más intenso. Y en las zonas donde no hay dentina por debajo, vamos a ver que el esmalte tiene un color gris claro, como vemos en esta zona incisal, donde ya no hay dentina debajo de este esmalte. En general, el esmalte es 96% mineral. Si nos acercamos a nivel de microscopía electrónica, vamos a poder ver estos cristales que están formando la matriz básica del esmalte. Entre estos cristales hay algunos espacios que están llenos de contenido proteico, algunas proteínas y agua. Alrededor de 4% del esmalte es de esos materiales. Sin embargo, el 96% entonces está formado por cristales. Básicamente cristales de hidroxiapatita, que vamos a ver en un momento. Llega a tener hasta 2.5 milímetros de grosor en las zonas de las cúspides, que son las zonas que deberían ser más resistentes, pues son las primeras en recibir las fuerzas de masticación. En las zonas más delgadas, por ejemplo en los cuellos, llegan a tener menos de 0.2 milímetros de grosor. Tenemos que entender que las fuerzas de masticación van a ir sobre esta zona, pero requieren que esta zona de aquí del cuello resista ciertas torsiones del diente, por lo tanto no puede ser muy grueso el esmalte, si no se fracturaría. En general, vemos que el esmalte es altamente rígido, pero como cualquier estructura, por ejemplo, un vaso de cristal, ¿no? Una copa de cristal que es altamente rígida, es poco flexible, por lo tanto tienen alta fragilidad. Es muy común quizá escuchar a algún paciente que va al consultorio y nos dice: mordí un pan y se me rompió el diente, totalmente sorprendidos de que un pan pueda romper algo tan duro como el esmalte. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que hay una fractura aquí y aquí hay un instrumento que está separando la fractura y ver lo que hay por debajo. Si nosotros no insertáramos este instrumento, veríamos que el esmalte en general está bastante bien conservado. Sin embargo, el tejido que estaba dándole soporte a este esmalte, que es la dentina, ha sido destruida ampliamente por una lesión de caries que ha crecido rápidamente en la dentina sin destruir mucho esmalte. Al socavar entonces el tejido de soporte del esmalte, el esmalte se vuelve bastante frágil. Por lo tanto, su rigidez y su resistencia a las fuerzas depende mucho de la base de dentina que tiene por debajo. Ahora, si vemos un corte de un diente, en este caso un incisivo, vamos a ver que el esmalte contiene estas líneas, ¿no? Algunas verticales que corren desde la dentina hasta la superficie y algunas otras líneas que son más sinuosas. Vamos a empezar hablando sobre estas líneas que van desde la dentina hasta la superficie del esmalte. En ciertas zonas, como en las cúspides, son más sinuosas y enredadas, y en ciertas zonas son un poco más rectas, como en el caso del cuello del diente. Entonces, si con un microscopio electrónico vemos la superficie de ese corte, vamos a poder ver aquí la dentina y aquí el esmalte. Y acá podemos ver otra vez estas líneas que corren desde la dentina hasta la superficie del esmalte. Nos acercamos un poco más para ver qué son estas líneas y vamos a ver que hay unos trayectos como de unos tubos medios sinuosos por momentos y por momentos un poco más rectos. Parecen unas estructuras medio tubulares
Y si nos acercamos un poco más, vamos a poder verlas un poco más claramente. Son como pequeñas varillas, columnas, o llamados también prismas del esmalte. Varillas del esmalte o prismas del esmalte son los términos más comúnmente usados para describir estas estructuras que son como columnas que están formando toda la dimensión del esmalte. Si nos acercamos un poco más aún, vamos a ver entonces con más claridad estas varillas o prismas del esmalte. Si vemos con un poco más de atención, vamos a ver que estos prismas están formados por bastantes estructuras pequeñas. Y al ampliarlo vemos que estas de aquí vienen a ser unos muy pequeños cristales de hidroxiapatita. Entonces vamos a tener que los prismas del esmalte están formando todo el grosor del esmalte, desde la dentina hasta la superficie del esmalte. Y vamos a ver que están formados ellos por cristales de hidroxiapatita. Ahora es interesante notar que hay cristales formando los prismas del esmalte, pero entre prismas también tenemos cristales de hidroxiapatita formando un esmalte que se le llama esmalte interprismático. Bien, la organización de estos cristales es distinta a esta de acá. Van a ver que la orientación es distinta y su función básicamente es unir a ambos prismas del esmalte para dar una estabilidad estructural a todo el grosor del esmalte. Bien, recordemos entonces que tenemos cristales de hidroxiapatita, los prismas del esmalte y el esmalte interprismático. Vamos a hacer entonces un repaso sobre las estructuras que forman el diente. Bien, hablamos anteriormente del equipo de células que se encarga de cada estructura. Dimos al órgano dental, la papila dental y el saco dentario. Dijimos que la papila dental se encarga de la formación de la dentina y la pulpa. El saco dentario iba a formar cementoblastos que iban a formar a su vez el cemento. Y el tejido conectivo y hueso fascicular de los tejidos de soporte. Y aquí está el órgano dental. El órgano dental iba a tener distintas capas: los ameloblastos, el estrato intermedio, el retículo estrellado y el epitelio dental externo, cada uno con su función. Principalmente los ameloblastos se van a encargar de la síntesis en sí del esmalte. Recordemos esta estructura de aquí, que es el nudo del esmalte, que va a enviar señales de diferenciación y de síntesis a las distintas células formadoras de tejidos del diente. Y recordemos que lo primero que va a ocurrir es que los odontoblastos de la pulpa van a formar predentina. Una vez que aparece la predentina, esto va a estimular a que los ameloblastos comiencen a sintetizar un preesmalte que se va a calcificar rápidamente en un esmalte inmaduro. Vemos aquí ahora la formación de este esmalte, y así se van separando las células de ameloblastos hacia la superficie y los odontoblastos van a migrar hacia la pulpa. Como vemos entonces aquí, esta es la capa de ameloblastos formando la capa inicial de la matriz del esmalte, y acá tenemos la capa de los odontoblastos formando la predentina. Vamos a hablar ahora entonces del ciclo de vida del ameloblasto. Bien, el ameloblasto, conforme va cambiando su función o conforme van pasando las etapas de la formación del esmalte, va a ir cambiando de forma y de función. Vamos a verlo a continuación. Bien, entonces vamos a ver el ciclo de vida del ameloblasto. El ameloblasto básicamente va a cumplir 3 funciones durante su vida. La primera ocurre durante el estadio secretor. En este estadio, el ameloblasto lo que va a hacer es sintetizar esmalte. El esmalte que se sintetiza inicialmente es un esmalte inmaduro. Quiere decir que el contenido de proteínas y el contenido de agua es muy alto. El ameloblasto va a sintetizar su prisma del esmalte desde la dentina hasta la superficie del esmalte. Cada ameloblasto va a formar un prisma del esmalte.
Una vez que termina de hacer esto, va a pasar un estadio de transición momentáneo y va a entrar a un estadio madurativo. Durante esta etapa, el ameloblasto cambia otra vez de forma y se va a dedicar a madurar el esmalte que ha formado, reabsorber las proteínas, hacer lisis de estas proteínas y reabsorber el agua que puede estar. Al hacer esto va a permitir que los cristales de hidroxiapatita que están en los prismas del esmalte crezcan en tamaño y se vuelvan más grandes y compactos. Una vez que ha madurado el prisma del esmalte que ha formado el ameloblasto, va a pasar otra vez un estadio de transición para terminar en la última función o estadio protector, en el cual el ameloblasto otra vez cambia de forma con un rol de protección del esmalte que ya ha formado. Así que veamos el primer estadio secretor. Recordemos que inicialmente el epitelio dental interno es el tejido que se va a diferenciar en ameloblastos. Estas células son más cuboideas, vienen derivadas del ectodermo. Bien. Y después, por algunas señales, van a cambiar de forma, van a madurar en ameloblastos presecretores. Son ameloblastos que han cambiado de forma, pero todavía no están sintetizando ningún esmalte. Bien, vamos a ver que el núcleo se polariza, desarrollan aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, hay más mitocondrias. Básicamente cambia su forma para prepararse para una función de secreción. Recordemos que la diferenciación de estas células ocurre debido a inducción por señales del estrato intermedio. Bien, en el estrato intermedio, en el nudo del esmalte, se van a lanzar señales de maduración. Una vez que el ameloblasto presecretor se ha formado, comienza su función de secreción y se muta, se cambia hacia un ameloblasto secretor inicial. Este ameloblasto ya está formando un esmalte inmaduro, como hablamos, pero hay un detalle más. Ha desarrollado muchas más organelas secretoras y vamos a ver que no tiene aún una parte del ameloblasto importante para la formación de prismas. Es algo que se llama proceso de Thomes, que vamos a ver en un momento. Básicamente es una célula que en su proyección más proximal, donde se sintetiza el esmalte, es plana. Por lo tanto, va a formar un esmalte en el cual los prismas los cristales de hidroxiapatita van a tener una conformación medio aleatoria. Al no estar organizados, no van a formar prismas, sino un esmalte un poco menos estructurado. A este se le llama un esmalte aprismático y es la primera capa de esmalte que se va a formar sobre esta dentina que se ha formado aquí abajo. Estas células no poseen algo llamado proceso de Thomes, como hablamos, por esto forman un esmalte sin prismas o esmalte aprismático. Conforme la célula madure, va a formar un ameloblasto secretor con proceso de Thomes. Es la siguiente fase de su evolución. El proceso de Thomes es una prolongación de la célula que le va a permitir sintetizar los cristales de hidroxiapatita de una manera más ordenada. Y al hacer esto va a permitir que los cristales se organicen formando prismas del esmalte por un lado y por otro lado esmalte interprismático que va a conectar los prismas que se van formando. El proceso de Thomes entonces es el que permite formar prismas del esmalte, es decir, esmalte prismático. Bien, la siguiente fase es el ameloblasto secretor final. Cuando ya el ameloblasto ha sintetizado casi toda la porción del esmalte que le toca, en la última fase, en la capa más superficial, pierde el proceso de Thomes otra vez y vuelve a formar un esmalte aprismático. Bien, entonces casi al final de la formación del esmalte, el ameloblasto pierde el proceso de Thomes y la última capa de esmalte secretada es aprismática. Entonces tenemos que la primera capa de esmalte que se forma es aprismática y la última también. Todo lo que está en el medio tiene prismas del esmalte, se le llama esmalte prismático. Muy bien. Eso ha sido el estadio secretor, en el cual el ameloblasto, o en general los ameloblastos, han estado formando un esmalte
Y recordemos que esto es un esmalte inmaduro. Seguidamente van a entrar a un estadio de transición, donde 25% de los ameloblastos realizan apoptosis, es decir, hay muerte del 25% de los ameloblastos que se tenían originalmente. Se pasa después a un estadio madurativo. Dijimos que luego de la formación completa del esmalte, el esmalte es un esmalte inmaduro, hay cambios morfológicos para que el ameloblasto realice un nuevo rol: remoción de agua y contenido orgánico del esmalte inmaduro. Vamos a ver que la célula ahora tiene estas estrías, que son prolongaciones que le van a permitir tener más superficie para la reabsorción y la secreción de enzimas que van a hacer lisis de las proteínas que se contienen en el esmalte inmaduro. Luego que el esmalte madura, otra vez hay un estado de transición donde otro 25% de los ameloblastos restantes mueren, para finalmente entrar en el estadio protector. Vamos a tener ahora que los ameloblastos cambian y forman un epitelio que cubre al esmalte que han formado. Ese epitelio se le llama ahora epitelio reducido del esmalte. Los ameloblastos ya no tienen esa forma de una célula secretora y van a formar una cutícula protectora que cubre la superficie del esmalte hasta que éste puede erupcionar. Cabe recalcar que una vez que erupciona el diente, esta capa de ameloblastos o de epitelio reducido del esmalte desaparece y se desprende. Por lo tanto, el esmalte ya no va a tener, una vez que erupciona, ninguna célula que pueda repararlo o volver a formarlo. Y eso es el ciclo de vida del ameloblasto. Voy a dejar en el aula virtual el link a esta presentación de Prezi si es que desean verla posteriormente.